Vamos a empezar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Nuestro mundo lleva padeciendo las consecuencias terribles de una ideología profundamente anticristiana y muy peligrosa. Me refiero al marxismo. Carlos Marx se da cuenta, porque era un hombre inteligente, él es un filósofo heredero de otros filósofos, de Hegel, por ejemplo, Feuerbach. Carlos Marx se da cuenta de que el cristianismo, y en especial el catolicismo, él es judío, era judío, es su gran rival. Y se da cuenta de cuál era la fuerza del catolicismo, su principal fuerza para atraer a la gente desde sus inicios. Y esta fuerza es la virtud de la esperanza. Y entonces, inteligente como era, empieza a decir, seguro que ustedes habrán oído esta frase, que la religión es el opio del pueblo. ¿Por qué? Porque según él, el hombre creyente, el católico, no se preocupa por cambiar las condiciones aquí en la tierra, condiciones de trabajo, de salario justo, porque como le van a dar una recompensa en el cielo, pues todo lo que sufra aquí en la tierra, cuanto más sufra, más bonito será el apartamento en el cielo con vistas al mar. La religión es el opio del pueblo, dice, y dice que ese opio consiste en hablar del cielo, y él sustituye el cielo por el llamado paraíso socialista, la sociedad sin clases. Para llegar a ese paraíso socialista, a la sociedad sin clases, Marx postula la lucha de clases. Es decir, no se va a llegar a ese paraíso si no derribamos del trono a los que mandan para ponernos nosotros. Marx, por lo tanto, con una esperanza terrenal, porque su paraíso es en la tierra, una sociedad sin clases, donde no haya ni ricos ni pobres, ni obreros ni jefes. Bueno, para eso él preconiza la violencia, el uso de la violencia. La revolución, con una frase típica de los revolucionarios y que él aplica: cuanto peor, mejor. Cuanto peor estén las cosas, mejor, porque la gente estará harta y vendrá a nosotros y podremos hacer la revolución. Bueno, la Iglesia se lo cree, se lo cree. Y se lo cree, quiero creer, en que lo hace por buena voluntad. Y entonces deja de hablar del cielo. No, nosotros no somos el opio del pueblo. No vamos a hablar más del cielo, del infierno. No. Vamos a hablar de las cosas de la tierra. Por ejemplo, surge la teología de la liberación, donde se habla de política y también, de alguna manera, de lucha de clases. América ha conocido a muchos curas guerrilleros, incluso fundadores de guerrillas. Pienso en Camilo Torres, aunque no era ni mucho menos el único, y ustedes también han tenido su parcelita de teología de la liberación, especialmente en algunos estados del país. Pero al margen de estos extremistas dentro de la Iglesia, en general se deja de hablar del cielo. Llevamos décadas, no los últimos 10 años, no, llevamos décadas sin que se oiga una homilía católica, en el sentido de una homilía donde no solo se hable de Dios, sino que se hable de la vida eterna.
Claro, estoy generalizando porque no es así, ni mucho menos en todos los casos. Y seguramente Europa está muchísimo peor que México. No se habla de Dios, se habla de caridad, de ayudar a la gente. Las parroquias se convierten en ONGs, en centros de una maravillosa acción social. Como les he dicho antes, que me decía un amigo argentino, hay más gente en el ropero de la iglesia que en la misa y en la adoración del Santísimo. Se deja de hablar de Dios y se deja de hablar de la vida eterna. Después de Marx, todavía en el siglo XX, hay algunos filósofos marxistas que hacen una pequeña, suave crítica al marxismo. Son marxistas, pero hacen una suave crítica al marxismo porque conocen, y van a la Unión Soviética y conocen lo que había allí. Es decir, el archipiélago Gulag, donde miles fueron asesinados en campos de concentración en Siberia. Uno de estos filósofos marxistas, Ernst Bloch, alemán, que terminó por ser expulsado del Partido Comunista, uno de estos filósofos profundiza sobre el tema de la esperanza y escribe su obra principal. Escribe un libro dedicado a ese tema y se llama El principio esperanza. Y él dice que la esperanza es la fuerza más poderosa que existe en el mundo. No está como marxista, que es hablando del cielo, habla de la esperanza. La esperanza de que te den un buen puesto de trabajo, la esperanza de conquistar a esa chica que te gusta o a ese hombre que te gusta. La esperanza mueve, más que la realidad. La realidad nunca es tan bonita como los sueños. Repito, Bloch, marxista crítico con la violencia marxista y expulsado del partido porque era capaz de criticar un poquito. Bloch dice: la esperanza es el motor más fuerte que existe para hacer que el hombre haga cosas. La Iglesia siguió sin enterarse y siguió y sigue sin hablar de la vida eterna. Y que conste que no es porque acabe de cumplir 70 años que hablo de la vida eterna, sino que, claro, que siento que la tengo más cerca y que en la lata de conserva en que me estoy convirtiendo está escrita la fecha de caducidad, pero yo no consigo verla, afortunadamente. Pero cuando miro la historia del cristianismo, me doy cuenta de que desde el inicio el Señor, que vino a transmitirnos un dogma, una enseñanza, la revelación sobre Dios, que ya les he hablado antes de ella, dice también, y después lo pone en práctica, que Él va a morir y que va a resucitar. Y lo pone en práctica porque resucita. Y esa resurrección de Jesucristo es la prueba indudable de que hay vida eterna. Es tan importante que muchos dentro de la Iglesia la niegan. Y algunos, quizá porque a veces uno tiene un mal día, ¿verdad?, llegan a afirmar que no se puede creer en lo que dice el Evangelio porque entonces no había grabadora. ¿Cómo vas a creer que esto lo dijo Jesús si no había grabadora? No había grabadora, pero los Evangelios están escritos con tinta de sangre. Los testigos son los que nos dicen que lo que aparece allí es verdad. Dieron su vida por ello. Y nadie miente para que te crucifiquen boca abajo, te corten la cabeza, te despellejen vivo como a San Bartolomé. Nadie miente para eso. Mientes para hacer un negocio o mientes para que no caiga sobre ti el castigo que te mereces, pero no para que te persigan. Los apóstoles murieron mártires, precisamente por testimoniar que Cristo había resucitado.
Cristo ha resucitado. San Pablo, que se encuentra con Cristo resucitado en aquel famoso camino de Damasco, cuando una luz cegadora le hace caer del caballo, San Pablo no tiene una visión, de hecho se queda ciego, tiene una audición, como San Francisco. Y en esta audición oye a un extraño preguntar: ¿por qué me persigues? Y él contesta: ¿quién eres tú? Soy Jesús a quien tú persigues. Y él entiende que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado y que por lo tanto lo que dicen los cristianos es verdad, ha resucitado. Toda su vida gira en función de esto. Escribe en una ocasión: si Cristo no ha resucitado, somos los más desdichados de los hombres, pero ha resucitado. Y en otra ocasión dice: sé de quién me he fiado, de Cristo. La resurrección de Cristo es nuestra esperanza. Pero hay que tener mucho cuidado con la virtud de la esperanza, porque puede ser motivo de confusión, dado que algunos, muchos quizá, esperan algo que Cristo no ha prometido. Entonces hay que saber muy bien qué es lo que Cristo ha prometido. ¿En qué espero? ¿En qué espero? El Señor ha prometido esencialmente tres cosas. Esto que les estoy diciendo es algo básico, elemental. Cualquier niño católico tendría que saberlo. El hecho de que los adultos no lo sepan nos dice la gravedad del momento, la nula formación que nos han dado. ¿Cuáles son las tres promesas de Cristo que constituyen la virtud de la esperanza? Primera promesa: el Señor dice que todos nuestros pecados serán perdonados. Todos. Él ha venido a perdonar los pecados. Todos nuestros pecados serán perdonados. Es el Dios de la misericordia. Pero el perdón no es un derecho. Tenemos derecho a la justicia, pero no al perdón, ni de Dios ni de los hombres. El perdón es un don que se pide. ¿Qué se pide? Es decir, tienes que pedirlo. Tienes que pedir a Dios que te perdone. Para pedir a Dios perdón, tienes que cumplir unas condiciones que la Iglesia explica muy bien y que yo aprendí de niño cuando era muy pequeño. Examen de conciencia. Decíamos entonces dolor de corazón, y yo cuando era un niño no sabía muy bien cómo iba a dolerme el corazón. Arrepentimiento. Propósito de enmienda. Decir los pecados al confesor y luego cumplir la penitencia. Pero ¿cómo vas a estar arrepentido y por lo tanto cómo vas a pedir perdón si consideras que lo que estás haciendo mal no es un pecado? ¿Y cómo vas a considerar que eso es un pecado si no te lo enseñan? ¿Cómo vas a considerar que es un pecado si tus pastores, tus sacerdotes te dicen que eso no es malo? Recuerdo el caso de una franciscana de María de Alemania. Me contaba la conversación con su hija, una adolescente, 16 años. Ella le decía que no podía tener relaciones sexuales con los chicos, que tenía que esperar. La chica fue, seguramente en una confesión, fue a hablar con el pastor católico, con el párroco. En Alemania le llaman también pastores. Fue a hablar con el párroco y le dijo lo que su madre le decía. Y el párroco le dijo: eso no es verdad, no es pecado tener sexo. Lo único que tienes que evitar, rechazar, es si tú no quieres. Rechaza si te fuerzan. No aceptes que te fuercen. Pero si tú quieres, no hay ningún problema, las veces que quieras. La chica llegó a su casa y se lo contó a su madre: mamá, eres una antigua. El párroco, que sabe más que tú, a ver, ¿quién va a saber más? ¿El cura o tú? El cura, eso ha estudiado. El párroco, que sabe más que tú, me dice que puedo tener sexo todas las veces que quiera y con quien quiera.
¿Cómo vas a pedir perdón si piensas que lo has obrado mal? ¿Y qué solución tiene si aquel en el que confías es un sepulcro blanqueado que pisas creyendo que es firme y te hundes en el suelo? Esa es la gravedad del momento presente con respecto a esta primera promesa que constituye la esperanza. El Señor está deseando perdonar. Es la divina misericordia. No hay pecado que Él no quiera perdonar. Él quiere nuestra salvación. Ha venido a buscarnos a nosotros, pecadores. Ha venido a buscarnos a nosotros, enfermos. Es el buen pastor que va en busca de la oveja perdida. Pero la oveja tiene que aceptar ser encontrada y volver al redil. San Agustín decía: Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Qué terrible responsabilidad la de esos pastores. No entro a juzgar sus intenciones, porque quizá piensen que ellos son misericordiosos y que yo soy un rígido, y de hecho me llaman rígido muchas veces. Confieso que cada vez lo estoy más, porque con los años estoy cada vez más rígido. Pero era igual de rígido cuando tenía muchísimos menos años. Nos llaman rígidos, nos llaman fariseos, nos llaman hipócritas. Nos insultan todos los días, nos amenazan. ¿Por qué? Porque decimos que el pecado existe, que lo que dice el Señor en el Evangelio es verdad, que Él ha venido a perdonar los pecados, que está deseando perdonarlos, que nadie que se acerque a Él arrepentido se va a marchar sin recibir aquel abrazo que le dio el Padre al Hijo pródigo y que nos cuenta la parábola. Pero decir esto significa decir que hay pecado. Hoy ya no hay pecado. Como mucho hay errores de aprendizaje. Eso es lo que ya, así es como lo llaman. Y sin embargo, la realidad existe. Imagínense un doctor, un neumólogo, un especialista en pulmón, que se acerca un día a un paciente y le dice: tengo mucha tos, estoy preocupado, a veces incluso escupo sangre. Bueno, el doctor le pregunta: ¿fumas? Y dice: sí, una cajetilla diaria. Vamos a hacerte una radiografía. Y ve que el pulmón está negro. Y que el doctor, con buena intención, le dijera: no pasa nada, fumar es sanísimo, porque mata a los bichos, ese humito caliente con su nicotina, eso acaba con todos los bichos que tienes dentro. En vez de una cajetilla, fúmate 2 cajetillas al día. Seguramente el enfermo dirá: oh, este doctor es maravilloso. O un señor que se emborracha con frecuencia, que empieza a sentir molestias en el hígado, que va al médico. El médico le dice: cuénteme, yo tengo estos síntomas. ¿Usted bebe? Sí, doctor, fíjese que yo tengo el vicio del alcohol y... No pasa nada, le dice el doctor. Fumar, digo, beber, es maravilloso. Una borrachera al día es lo mejor que puede usted hacer. Y el otro se lo cree y dice: qué buen doctor. Se lo cree. Y sale de allí, el primer bar, y dice: a ver si incluso 2 mejor que una. Pero su hígado o su pulmón no entienden de estas cosas. Siempre recuerdo las palabras de un viejo cardenal colombiano, amigo mío, que era ya muy mayor y murió hace ya tiempo. Y en una ocasión me decía: escucha, Santiago, no olvides esto nunca. Dios perdona siempre, el hombre a veces, la naturaleza nunca, porque no es persona. Tú puedes pedirle perdón a Dios por haberte emborrachado, pero no puedes pedirle perdón a tu hígado.
Puedes pedirle perdón a Dios por fumar y fumar y fumar y envenenarte, pero no puedes pedirle perdón a tu pulmón. Cuando te engañan, cuando te dejas engañar, cuando vas buscando qué cura te dice lo que quieres oír y no lo que Cristo quiere que te diga, cuando te engañan, es como si fueras al médico y te dijera, sigue fumando, sigue bebiendo, que no pasa nada. Y tú sales diciendo, uy, este cura es estupendo. Me ha dicho que puedo tener sexo las veces que quiera y con quien quiera, que puedo ver pornografía y puedo hacer lo que me dé la gana, que no es pecado. Este cura es estupendo. Qué cura tan majo, qué cura tan bueno. Como dicen los chicos hoy, qué guay es este cura. Sí, pero lo mismo que el hígado o que el pulmón, la realidad pasa su factura, porque la realidad no perdona. Por eso, Dios perdona siempre, de verdad, siempre. Y no hay que echarle la bronca a nadie cuando va a confesarse y convertir el confesonario en una sala de torturas. El Papa lo dice esto muchas veces con razón. Dios perdona siempre. Pero no te puede perdonar si tú no pides perdón. Y tú no vas a pedir perdón hasta que no sepas que lo que estás haciendo está mal hecho. Y no vas a saberlo hasta que no te lo digan. Busca quien te diga la verdad, no quien te diga lo que quieres escuchar o lo que dice el mundo. Porque al margen de la intención que tengan, no lo sé, no son buenos pastores. Son lobos con piel de oveja. Dios sabrá después, en su momento, con su divina misericordia, cómo hará en el último minuto de nuestra vida. No lo sé. Pero el que cae en los vicios paga el precio de los vicios. Por mucho que piense que no son vicios y que son virtudes, paga el precio de los vicios, porque la realidad es muy tozuda y siempre pasa sus facturas. Familias rotas, abortos, adulterios, doble vida, triple vida, siempre se paga, siempre. Primera esperanza, por lo tanto, primer motivo de esperanza. Cristo es la divina misericordia. No te va a regañar. Va a hacer una fiesta cuando llegues. Ha venido para salvarte. Dice el Antiguo Testamento que aunque nuestros pecados fueran rojos como la grana, como nieve blanca, quedarían. Basta con que reconozca que eres un pecador. No te engañes a ti mismo diciéndote esto no es pecado. Que quizá habrá cosas que no sean pecado, ¿no? Porque hay personas que tienen el problema del escrúpulo. Pero no te engañes a ti mismo y no busques quien te engañe. Segundo motivo de esperanza, segunda promesa del Señor. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Qué bellas palabras, qué esperanzadoras, qué consoladoras. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Pero hay que fijarse muy bien en el contenido de la promesa. El Señor dice, yo os aliviaré. No dice, yo os quitaré el problema. No dice, tengas lo que tengas, yo voy a hacer un milagro y voy a solucionar el problema que tengas. Los milagros existen, pero el Señor no está haciendo milagros todos los días. Nosotros los católicos envejecemos, enfermamos y morimos. No sé si como todo el mundo, porque creo que sinceramente vivimos un poco más, pero al final tenemos problemas y sufrimos como todo el mundo. Como dice Shakespeare, nos golpean y lloramos. ¿Dónde está nuestro secreto? ¿Dónde está el secreto que nos permite ser felices en la enfermedad, en la ancianidad,
que nos permite ser felices, a veces incluso con un gravísimo problema encima. ¿Dónde está el secreto? Aquí. Ven a mí tú, que estás cansado y agobiado, y yo te aliviaré. Pero esto podía ser publicidad. Parece la frase de un político en campaña electoral, ¿verdad? Los políticos no besan nunca a un niño, excepto cuando hay campaña electoral, delante de una cámara. Podría ser eso, vótame y yo te daré todo, voy a bajar los impuestos, voy a aumentar esto, voy a dar todo, te voy a dar todo. Por supuesto que no lo cumplen, esa es la fuerza de la esperanza. Pero Jesús no es un político. Ven a mí, yo te aliviaré. Y no lo es porque a continuación dice, carga con mi yugo, que mi carga es suave y mi yugo ligero. Ya viene la extrañeza, pero vamos a ver, Jesús, estoy cansado y agobiado, no puedo con mi carga. Voy a ti porque me has dicho que acuda a ti, que me vas a aliviar. Y ahora resulta que me dices que cargue con tu yugo, pero si no puedo con el mío. Si vengo a ti para que me alivies y me dices que coja otra carga, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo se entiende esto? Una vez más, estamos ante un misterio, como el de la confianza que les hablaba antes. Vamos a ir de nuevo a la vida de Jesús para entenderlo. Han flagelado al Señor, sale del pretorio. Si alguna vez tienen oportunidad de ir a Israel, de verdad merece la pena. Si Dios quiere, iremos en enero, los franciscanos de María, si acaba la guerra. Sale del pretorio, cruza el patio que llaman el enlosado, se conserva el sitio donde estaba el arco que daba paso a la plaza. Esa piedra la pisó Jesús sangrando. Echa a andar, camino del Calvario, no estaba lejos, unos cientos de metros, y no puede porque está muerto ya, no puede. Entonces, los soldados, al ver que no va a llegar al Calvario, que se les va a morir en el camino, uno de los curiosos, un tal Simón de Cirene, le obligan a que cargue con la cruz. La cruz probablemente no era lo que nosotros imaginamos, vemos en los cuadros, sino que era solo un palo, porque lo más normal es que el palo vertical estuviera siempre clavado en el sitio, en el lugar donde crucificaban a los condenados. En todo caso, el palo horizontal era muy pesado y Jesús no puede. Le piden a Simón de Cirene, que ayude a Jesús, y él a regañadientes lo hace. Alivia a Jesús, le alivia. No sé si el Señor llevó algo del peso de la cruz o todo lo llevó Cireneo. Alivia a Jesús, que se arrastra por la calle de la amargura hasta subir al Gólgota. Bueno, eso es lo que nos está diciendo Cristo. Tienes tu cruz, la que sea, enfermedad, muerte de seres queridos, pobreza, injusticia, la cruz que sea, tienes tu cruz. Y el Señor carga con tu cruz, porque su cruz, aquella del Calvario, era la suma de todas las cruces de los hombres. El Señor carga con tu cruz y con la del otro, y la del otro, y la del otro, y está aplastado por la cruz, aplastado. Y entonces te dice, ¿me puedes ayudar? Como al cireneo, ¿me puedes ayudar? Por favor, ¿me puedes ayudar? Te he quitado la cruz. Ahora soy yo el que la lleva. Estoy aplastado. ¿Me puedes ayudar? ¿Y tú qué vas a hacer? Decirle, amigo, no habérmela quitado, ahí te quedas. O vas a decir, sí, Señor, vuelvo a aceptar esa cruz que era mía, que has hecho tuya, y que por amor a ti vuelvo a hacer mía. Pero cuando vuelve a ti esa cruz, ya no estás solo para llevarla, está Él contigo. El peso está repartido, y así sí puedes.
Es una experiencia que hacemos los franciscanos de María y seguramente que no solo nosotros, pero para nosotros es un punto esencial de nuestra espiritualidad. Aprender a llevar la cruz, la propia cruz. Y decimos, por ti Jesús. Es una frase que está continuamente en nuestra boca, en nuestro corazón, por ti Jesús. Por agradecimiento a ti, por ti Jesús. La acepto por ti, no huyo, la acepto por ti Jesús. Contigo Jesús, los dos, solo no puedo, contigo y por ti. Y nuestra experiencia siempre es así. Eso sí que podemos hacerlo. Con Él y por Él podemos hacerlo. Solos morimos aplastados. Con Él, con su ayuda, por Él, por agradecimiento a Él, somos capaces. El que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz y que me siga. Yo estaré allí para aliviarle. No la va a llevar solo. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo. Con mi yugo. Era nuestro. Ahora es suyo. Y nos pide como el cireneo, ayúdame. Y tú por amor, por agradecimiento dices, sí, sí. Quiero cargar con tu yugo, que era el mío. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Y efectivamente, es su yugo, era el nuestro. Por amor a Él lo aceptamos, el que sea. Por amor a Él lo abrazamos y resulta que sigue siendo un yugo, sigue siendo una carga, sigue siendo una cruz, pero ahora es ligero. Estamos aliviados, somos capaces, con Él y por Él. Vuelvo a repetir, seguro que muchos de ustedes lo han experimentado. ¿Cuántas veces, yendo por ejemplo a la Eucaristía, llegamos mal? ¿Cuántas veces salimos de la Eucaristía y somos distintos? Porque le hemos dicho contigo y por ti. Él ha entrado dentro de nosotros, ha cargado con nuestra cruz, nos hemos desahogado con Él y salimos cargando con nuestra cruz, pero no salimos solos. Él está con nosotros para llevarla. Segunda promesa, que se cumple. Pueden estar seguros al 100% que se cumple. Cuando le decimos por ti Jesús, abrazo mi cruz por ti, por amor a ti. Esa cruz ya no es una maldición como era la cruz del Gólgota, sino que es una bendición porque nos permite estar unidos a Él y amarle a Él. Será difícil de entender, pero siempre que se practica, que se aplica, se entiende perfectamente. Tercera promesa. Primera, el perdón de los pecados. Segunda, el alivio en la cruz. Tercera promesa, la vida eterna. Cristo ha resucitado. Igual que no tengo dudas, la verdad, de la existencia de Dios, no tengo dudas de la vida eterna. No sé cómo será, no sé cómo será, tampoco me preocupa mucho cómo será mi cuerpo glorificado, vamos. Tampoco le voy a pedir al Señor que me dé el cuerpo glorificado de los 18 años o de los 20, tampoco, bueno, no me preocupa mucho. Me conformo con poder estar allí con Él, viendo a la Virgen, un ratito todos los días, viendo a la Virgen, estando con mi mamá, con mi papá. Hay vida eterna, hay vida eterna. Y esta es la principal fuente de nuestra esperanza, hay vida eterna. No duden sobre esto, no duden, es una certeza, hay vida eterna. Cristo ha resucitado y Él es el primero, no el único. Ahora bien, y esto no les gusta nada a los liberales, hay vida eterna para todos, pero no para todos igual. Está muy claro en el Evangelio. Existe el cielo y existe el infierno. Y no es verdad que el infierno esté vacío.
Ahí está el demonio, los demonios, mejor dicho. No sé cuántos hombres habrá, no lo sé. La Iglesia nunca ha dicho que fulano o mengano están condenados, ha dicho que fulano o mengano están en el cielo, son santos, pero los demonios están. Pero es que todo el Evangelio gira en torno a la promesa de la vida eterna, que se hace realidad solo cuando podía hacerse realidad, que era después de la muerte de Cristo. Todo el Evangelio gira en torno a eso. Las bienaventuranzas son eso, son absurdas, incluso diría dañinas, si no fuera porque hay vida eterna. El Señor dice: dichosos vosotros, los que lloráis, porque seréis consolados. ¿Pero cuándo? Dichosos vosotros, que sufrís persecución por causa de la justicia, que heredaréis el reino de los cielos. Dichosos vosotros, simplemente cuando tengáis hambre, porque el Señor os va a llenar, os va a saciar. Las bienaventuranzas no tienen sentido, son absurdas, si no es porque terminan diciendo que hay vida eterna. Hay no es una parábola, es un anuncio de lo que va a ser el fin del mundo, cuando nuestro Señor dice que al fin de los tiempos vendrá el Hijo del Hombre sentado en su trono de gloria con los ángeles, y que pondrá unos a su derecha y otros a su izquierda, y dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, he tenido hambre y me habéis dado de comer. Y dirá a los de su izquierda: id, malditos de mi Padre, he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Y los primeros dirán: ¿cuándo, Señor? No te hemos conocido. Hemos nacido 2000 años después que tú. ¿Cuándo? Y Él dirá: cuando lo has hecho al más pequeño, a mí me lo has hecho. Y los otros dirán: ¿cuándo, Señor? Y Él dirá: cuando no lo has hecho al más pequeño, a mí no me lo has hecho. Hay vida eterna y hay juicio. Y esto les pone muy nerviosos. Les pone de verdad enfermos. Pienso que no piensan nunca en ello, porque si pensaran les giraría la cabeza como a las niñas del exorcista. Les hace estar atacados de los nervios. Se enfadan muchísimo cuando alguien dice: es que hay un juicio. Es el Señor el que lo dice: el juicio será sin misericordia para el que no practicó misericordia. Y hablan de que efectivamente Cristo está presente en el que sufre, pero no hablan del contexto en el que Cristo dice eso. Hay vida eterna, hay juicio, y unos irán al cielo y otros al infierno. Eso no, porque eso, según ellos, va en contra de la idea del Dios de la misericordia. El Señor ha venido a salvarnos, quiere salvarnos, pero no nos va a salvar sin nosotros. Pienso muchas veces que Jesús es el buen maestro, y que como buen maestro quiere aprobar a todos sus alumnos, pero tiene que hacer un examen. Y entonces les dice a los alumnos: mirad, tengo que hacer el examen, pero quiero aprobaros. Así que os voy a dar las preguntas del examen. Tenéis tiempo para estudiarlas. Os voy a hacer estas preguntas, no os voy a engañar. Estas son las preguntas, pero tenéis que estudiarlas. Al menos esto, que no te digo que estudies el libro entero, que al menos que estudies esto. Y si me contestas bien, te apruebo. Pero hombre, sabiendo las preguntas del examen, hay que ser muy perezoso para no tener las respuestas, ¿no? El Señor es misericordioso y nos dice: te voy a juzgar sobre el amor. He tenido hambre, ¿me has dado de comer o no me has dado de comer? He estado desnudo, ¿me has vestido o no me has vestido? He estado enfermo, ¿me has visitado o no me has visitado? Son las preguntas del examen. Pero va a haber examen, lo va a haber. No se fíen, de verdad, porque están haciendo tanto daño los que dicen que se salva todo el mundo. Pues no lo sé. ¿Será que ellos tienen alguna visión? Yo no tengo ninguna visión. Pero el Señor dice claramente que a unos les mandará al cielo y a otros al infierno.
Y no por eso es menos misericordioso, porque resulta que estos parece que son más misericordiosos que el propio Cristo. Y que cuando Cristo echaba a los endemoniados es porque simplemente esas personas tenían ataques de epilepsia y los curaba. No, es que existen los demonios, es que existe el infierno. Todos vamos a resucitar, todos vamos a tener vida eterna, pero no es igual estar con el Señor y con la Virgen que estar con el demonio. Yo no sé si habrá una caldera de fuego ardiente, de azufre y de agua, no tengo ni idea. Pero yo quiero estar con Dios y quiero estar con mis padres. Y para eso tengo que estar en gracia. Y el Señor nos ha dicho lo que tenemos que hacer. Yo te perdono, sea lo que sea, pero tienes que pedir perdón. Yo te perdono, no te engañes, no te dejes engañar. Pide perdón, que te perdono. San Juan Pablo II nos decía que el mayor acto de amor era la verdad, pero que la verdad había que decirla con caridad. Verdad con caridad, no verdad como una espada que se desenvaina y que corta cabezas, verdad con caridad. Pero el primer acto de amor es la verdad. Somos un pueblo con esperanza, aunque muchas veces nuestros pastores ya no nos hablen del cielo y nos hablen solo de que hay que cuidar el clima, reciclar las botellas de plástico o de cristal y que hay que dar mucho dinero para los pobres. Lo que pasa es que la vaca tiene que ser alimentada para que dé leche. Somos un pueblo con esperanza, tenemos fe, creemos en el Dios que nos ha revelado Jesucristo, que nos han transmitido con la palabra y con la tradición. Y porque tenemos fe en el Dios poderoso y en el Dios amor, que ha demostrado su amor en la cruz, porque tenemos fe, tenemos confianza. Y también tenemos esperanza y sabemos que pase lo que pase, Dios nos va a perdonar, aunque sea en el último instante de la vida si pedimos perdón, aunque generalmente en el último instante de la vida lo único que no se piensa es en pedir perdón, generalmente, porque, y creo que tienen razón, se muere como se vive. Dios nos perdona. Dios quiere compartir con nosotros nuestra carga para que la carga no nos aplaste. Y lo hace cuando nosotros le dejamos hacerlo, cuando nosotros le decimos que por Él, por agradecimiento a Él, aceptamos esa cruz que la vida nos ha dado. Y por último, hay vida eterna. No tengan ninguna duda, ninguna. Hay vida eterna. Cristo ha resucitado. Los testigos firmaron con sangre aquello más valioso que se hubieran podido hacer un vídeo que quizá pueda ser hecho con inteligencia artificial. Hay vida eterna. Podemos estar con nuestros padres, podemos estar con los que hemos amado. Y no podemos estar si no amamos nosotros y si no estamos en gracia de Dios. Y si pecamos, pues pedimos perdón y volvemos enseguida a la gracia, porque queremos estar con Dios y queremos quitarle la ofensa que le hemos hecho para que deje de sufrir por culpa nuestra. Somos un pueblo con esperanza. Y por eso somos un pueblo con caridad, porque de la fe y de la esperanza nace el agradecimiento. El agradecimiento es darle a Dios todo lo que nos pide, sabiendo que aunque le demos incluso la vida, es poco comparado con lo que Él merece. Él tiene derecho a todo porque nos lo ha dado todo. No olviden esto, no lo olviden, por favor. He venido para decirles esto, para consolarles, y el consuelo es este. Confíen en Dios, que merece la pena. Les quiere, les perdona, les quiere ayudar a llevar la cruz. Y hay un cielo donde podemos estar si queremos y le dejamos a Dios que nos salve. Así sea. Terminamos con una oración.